Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Veo personas lindas por todos lados, jóvenes, y me dirán, no, pero yo soy viejo. Los que dicen que son viejos tienen juventud acumulada nada más. Muy bien. Entonces el tema que nos ocupa, en primer lugar quiero agradecer al Padre Todopoderoso que está arriba, que nos guía, nos orienta. Aclarar también para todas aquellas personas que no saben lo que es la filosofía Rosacruz. Es una filosofía, no una religión. Es una filosofía netamente cristiana, profundamente cristiana. Somos seguidores, el Cristo será tu ideal. Somos cristianos. Y en este encuentro maravilloso, auspiciado por los hermanos de la Fraternidad de Córdoba y todos los hermanos argentinos, hermanos de Brasil, de todos lados, ¿verdad? De acá de Sudamérica. Estos temas, ¿por qué abordamos? Porque la filosofía Rosacruz pone un énfasis especial en el tratamiento de la mente, en el tratamiento de los pensamientos. Como bien escuchamos recién en el trabajo de la hermana, que tenemos que modelar nuestros pensamientos para que nuestra vida cambie, ¿sí? Entonces yo quiero hacerle a todos una pregunta que parecería tal vez tonta, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes es feliz? Yo quiero que me levanten la mano los que son felices. Bueno, veo, la mayoría levanta la mano, eso es muy bueno, ¿verdad? ¿Y por qué hago esta pregunta? Resulta que cuando yo estudiaba en la facultad, un compañero con el que estudiábamos, íbamos a su casa, a cada rato hacía esa pregunta y decía, parecía una pregunta tonta, ¿verdad? ¿Vos sos feliz? Y por supuesto los otros compañeros decían, ¿pero qué me estás haciendo una broma, un chiste, ¿verdad? Y en realidad la pregunta parecía tonta, pero era bien profunda, porque tenemos que saber, así como cuando vamos al médico, el médico nos hace los estudios y dice, ¿usted está bien o necesita reforzar algo o tal cosa? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿somos felices? ¿Somos felices con lo que hacemos? ¿Somos felices con lo que pensamos? Y como dice acá, la fuerza del bien pensar. O sea, tenemos que tratar de cambiar, como dijo una vez alguien, que tenemos el poncho dado vuelta. Tenemos que sacarnos el poncho y ponernos bien para sentirnos cómodos. Dice, es posible estar bien siempre, siempre, aun cuando la realidad que te rodea no es la que queremos, o el ambiente, o lo que sea. Bueno, es muy bueno que la mayoría se sienta feliz. Eso es muy bueno. Mi trabajo lo quise hacer lo más sencillo posible, pero no puedo dejar de pasar estos gráficos que tiene la filosofía Rosacruz. Van a encontrar en la literatura estos gráficos y relata lo que son los 7 mundos en los cuales nosotros estamos sumergidos. Nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en todos estos. Están como divididos acá en este gráfico, pero en realidad están todos interpenetrados, todos compenetrados, ¿sí? Entonces, fíjense, acá está el mundo físico con su región química, de los sólidos, líquidos, gases, la región etérica, que acá ya es un problema, ¿sí? Para muchos ya es un problema porque esto ya no se ve. Acá el mundo del deseo, ni qué decir, no hay máquinas, no hay aparatos hoy en día que puedan detectar esto. Y el mundo del pensamiento, cada una de las regiones tiene 7 subdivisiones. El pensamiento concreto, el pensamiento abstracto. Luego viene el mundo del espíritu de vida, el mundo del espíritu divino, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto es elevadísimo. Pero esto no está tan lejano como nuestras manos y nuestros pies. Podemos acceder en cualquier momento, depende de nosotros. No profundizo mucho porque vamos a ir... Este otro gráfico muy importante, cómo trabaja la mente. La mente o foco actúa como la cámara la lente de una cámara fotográfica y
el operador viene a ser la voluntad. El mundo del espíritu de vida, acá el mundo del espíritu divino, se produce la imaginación, que viene a ser como la luz que proyecta los rayos para que se pueda proyectar lo que queremos, ¿sí? Acá viene la idea, que está en la región del pensamiento abstracto, que dicho sea de paso del mundo de la música, el mundo de las matemáticas. Cuando nos ponemos a trabajar con las matemáticas, automáticamente nos transportamos a esas regiones, el mundo del pensamiento abstracto. Es como una droga espiritual. No tenemos que inyectarnos, no tenemos que fumar nada. Automáticamente nos vamos y nos olvidamos de todos los problemas. Hoy cuando escuchamos música elevada también. Ahí está la idea, dice. La idea, que es la placa, la imagen permanente. Luego aparece la lente, que es la mente. Y comienza lo que es la proyección, que es el mundo del pensamiento concreto, la forma, un pensamiento forma, y ahí comienzan los rayos luminosos para proyectar lo que es la imagen reflejada. Está el deseo, el incentivo a la acción, porque sin el deseo no podemos lograr nada. Ahí vemos el barco físico y acá vemos la proyección de la imagen reflejada, básicamente. Muy bien. Tenemos que saber, como lo dijo la hermana, todas las cosas existen en el universo invisible antes de manifestarse en el visible. Cuando vemos algo, una silla, una mesa, una computadora, ya es algo que ya fue pensado, ya fue trabajado, ya fue procesado, y es lo que llamamos en la filosofía Rosacruz espíritu cristalizado. Un espíritu concreto. Entonces, en lo ideal antes de aparecer en lo real. Porque todo, un arquitecto que trabaja para el proyecto de una casa, ¿qué hace? Primero crea en su mente esa casa, hace los primeros esbozos y después va corrigiendo las cosas. No, pero vamos a hacer esta habitación más grande, vamos a hacer esto un poco más chico, esto vamos a ponerle un poco más de patio, etcétera, etcétera. Dice, antes de aparecer en lo real, en lo espiritual, antes de mostrarse en lo material. Cuando ya aparece en lo material, ya se cristalizó. En el reino de lo invisible, el reino de lo invisible es el reino de las causas. El reino de lo visible es el reino de los efectos. La naturaleza del efecto está siempre determinada y condicionada por la naturaleza de su causa. ¿Se dan cuenta cómo nosotros podemos cambiar? Porque esto es netamente práctico. ¿Cómo podemos hacer nosotros para cambiar nuestra forma de los lentes con que vemos el mundo? Como nos dijo la hermana, si nosotros tenemos unos lentes oscuros, vemos todo oscuro, todo negro, todo feo. Entonces tenemos que ver cómo cambiar esos cristales para ver mejor todo lo que nos rodea. Para agradecer a Dios por todo lo que tenemos. Porque dicen los que saben que ya tenemos todo lo que necesitamos. Y muchas veces creemos que necesitamos más cosas de las que tenemos. ¿Para qué? Para ir a guardarlas otra vez y no usarlas. Entonces, esto es importantísimo. El reino de lo invisible es el reino de las causas. Todo se produce en el reino de lo invisible antes de manifestarse en el mundo físico visible. Y tenemos que saber que el reino de lo visible es el reino de los efectos. La naturaleza del efecto de lo que vemos está siempre determinada y condicionada por la naturaleza de su causa. ¿Sí? Tenemos pensamientos de felicidad, de amor, de paz. Entonces nuestra aura, lo que nos rodea, que es invisible, es intangible a nuestros ojos, también se va a rodear de ese tipo de gente, porque hay una ley que dice que lo semejante atrae lo semejante. Si somos alegres, entonces vamos a estar siempre rodeados de gente alegre. Si somos bondadosos y serviciales, estaremos siempre rodeados de bondad y de servicio y de amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestro poncho, lo tenemos puesto al revés, dar la vuelta. Eres lo que piensas. Una afirmación simple, pero muy precisa.
No hay vuelta que dar. Eso que pensamos, eso somos. Y es tan fácil como poder cambiar nuestros pensamientos. Solo tenemos que hacer el esfuerzo. Acá les comento brevemente, yo conozco muchas personas allá en Paraguay, y hay una persona muy cercana que siempre me dice, está casi siempre apesadumbrada, con problemas, los problemas le agobian. Y entonces yo le digo, ¿por qué estás así? Y me dice, ¿y acaso yo estoy así porque quiero? Entonces mi pregunta obligada es, ¿quién quiere que estés así? ¿Yo? ¿O alguien? ¿Algún cercano? ¿Alguien? No, pero no es tan fácil. Entonces ahí hay un conflicto, ¿sí? ¿Quién es el que no quiere estar feliz? Por eso hacía la pregunta, parece una pregunta tonta. ¿Quién es el que no quiere estar alegre? ¿Quién es el que no quiere gozar de todo lo que tiene, disfrutar? Pero ¿qué pasa? Siempre estamos pensando, no, pero voy a ser feliz cuando tenga el auto último modelo, cuando pueda viajar a Europa, cuando pueda irme a ¿verdad? Siempre hay una condicionante. Pero sin embargo, con la mente, como dice la filosofía de Rosacruz, cuida tus pensamientos. Nosotros podemos ser felices aquí y ahora. Aunque estemos todos rotos, no importa, podemos estar felices. Eso depende de nosotros, interno. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que sentimos, todo tiene su origen en la mente. Todo, absolutamente todo. Por eso que la filosofía de Rosacruz es amplia y no se concentra solamente en la metafísica. Esto es metafísica, pero hay otras cosas con las que, por ejemplo, el servicio, cuando nosotros nos damos cuenta que nos sentimos felices, que nos sentimos llenos, aunque tengamos problemas, aunque nuestros padres de repente tienen problemas, o algún amigo o alguien tiene problemas de salud, tiene problemas económicos, etcétera, etcétera, nosotros tenemos esa virtud de poder salir adelante con nuestros pensamientos y entonces salimos adelante con todo nuestro ser para resolver y para poder ayudar a los demás. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que sentimos, todo tiene su origen en la mente. En ti mismo existe la causa de cuanto en tu vida influye. Si educas completamente tus fuerzas interiores, acondicionarás tu vida en armonía con lo que desees que ésta sea. Entonces, la herramienta y la solución a todos nuestros problemas, sin ninguna excepción, depende de nosotros. Decía la hermana en su trabajo, nosotros tenemos que ser el timonel de nuestro barco. Llámese transatlántico, llámese bote o una sencilla tabla que está flotando sobre el océano de la vida, nosotros tenemos que dirigir esa embarcación. Nosotros tenemos que ser los capitanes de nuestro barco. Y de repente encontramos personas que dicen, sí, tengo un problema, le pregunté a fulanita y me dice, no hagas eso. Le pregunté a menganito, sí, hace eso. ¿Qué hago? Tengo que tomar la determinación. Yo puedo escuchar la opinión de todos ustedes. ¿Quién va a decidir qué hago? Yo. No puedo asumir lo que me dijo la hermana y por más bueno que sea, seguir eso. Lo tengo que discernir, tiene que pasar por el proceso del discernimiento. Y una vez que creo que eso está correcto, ahí enfilo la proa de mi nave para resolver el problema. Encallé, no importa, tengo que salir de ahí y volver a comenzar. Nuestro querido hermano vicepresidente, el anterior, de la Fraternidad del Paraguay, era un hombre de mucha fuerza de voluntad, don José Ocampos. Y él decía que cuando se levantaba a la mañana, y se levantaba sin ganas, por ejemplo, bajaba los pies de la cama y decía, oye, y él pensaba para sí mismo, decía, no, ese no soy yo, ese no es José. Se volvía a acostar y se levantaba con un salto, ese sí es José. ¿Sí? Entonces, ese ímpetu tenemos que tener siempre. Estemos felices o estemos atribulados con algún problema, siempre tenemos que tener esa actitud.
¿Dónde existe todo eso? Dentro nuestro. Tenemos que reeducarnos mentalmente, tenemos que cambiar los paradigmas, tenemos que cambiar esas imágenes que hemos creado con las cuales el subconsciente responde, como dijo la hermana. Tenemos que tratar de trabajar para descomponer eso y hacer que esos objetivos sean positivos, sean factores de nuestra felicidad. Para aprender el arte de pensar en positivo, debemos descubrir cuántos tipos de pensamientos podemos crear en nuestra mente. Los 4 tipos de pensamientos son: primero, pensamientos necesarios o mundanos. Segundo, los pensamientos inútiles. Tercero, los pensamientos negativos y o destructivos. Y cuarto, los pensamientos positivos y o sutiles. 4 tipos de pensamientos. Les quería aclarar que todo este trabajo, todo esto es de una síntesis para tratar de hacer lo más sencillo, lo más fácil de que se pueda entender, donde no hayan conceptos complicados, que todos ustedes puedan visualizar, que puedan ver, que puedan entender de la manera más sencilla posible, sin complicaciones. Primero, tenemos los pensamientos necesarios. Dice, se refieren a nuestra rutina diaria, como qué comemos, qué tengo que hacer hoy, cuándo tengo que pagar el alquiler, etcétera, ¿verdad? Pensamientos que tratan con la vida diaria, con las cosas materiales, que muchas veces hacen que ocupen nuestro tiempo, gran parte de nuestros esfuerzos diarios, y creemos que eso es todo. Pensamos que esos pensamientos ocupan todo y es todo. Entonces, a todo lo cotidiano, con lo que trabajamos y tenemos que enfrentar todos los días. Esa es la vida diaria, ¿sí? Pensamientos necesarios. No podemos abstraernos de pagar la luz, el agua, el teléfono. Tenemos que hacerlo. Luego dice, los pensamientos inútiles. Son los que no tienen utilidad ni constructiva ni particularmente negativa. No necesariamente son negativos. Se refieren a cosas del pasado, como si esto no me hubiera ocurrido, ¿por qué me dijo eso? Si solo hubiera hecho esto o lo otro, etcétera. Demasiados pensamientos sobre algo que ya no podemos cambiar. Fíjense que acá hay algo muy importante. Tenemos el pasado, tenemos el presente y tenemos el futuro. El pasado ya pasó. Ya dijimos lo que teníamos que decir, ya hicimos lo que teníamos que decir, bueno o malo. Ya no lo podemos cambiar. Podemos tal vez restituir eso, pedir perdón, cambiar algo, pero ya pasó. Ya está fuera de nuestro alcance. El futuro, no sabemos, es una ilusión. Pero el presente es algo tangible, es algo, como se llama presente, es un regalo, es ahora. Los pensamientos inútiles tratan siempre sobre el futuro como ¿qué va a ocurrir si? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Qué haré si? Etcétera. Muchos de nuestros pensamientos entran dentro de esta categoría de pensamientos inútiles. Y la ciencia dice que diariamente creamos entre 30.000 y 50.000 pensamientos. Y aunque no son negativos, aún así nos vacían de nuestra fuerza interior y nos hacen sentir cansados. Porque acá, justamente esto, sentir cansados, la filosofía Rosa Cruz explica muy bien el trabajo entre el cuerpo de deseos, porque nadie puede negar que tenemos sentimientos, buenos, malos, y que tenemos ese cuerpo vital que es el que nos da vida, por eso se llama vital, de vida. Y entre esa batalla que se produce diariamente, entonces uno trata de destruir al otro, ¿sí? Los sentimientos negativos, las emociones. Nadie puede negar que cuando tuvo un día en donde a lo mejor manejando en el tráfico casi chocó, esa impresión le agotó las energías. Y llega a una hora que
A lo mejor uno duerme, qué sé yo, a las 10 de la noche, a las 7 de la tarde está cansado, está agotado. ¿Por qué? Porque se agotó toda esa energía. Y eso viene de esa lucha. Sentir cansados. Nuestra habilidad de concentración también se debilita mediante los pensamientos inútiles. La basura. Porque muchos estudiosos de la filosofía Rosacruz, una vez un hermano de Colombia justamente, nos contó, nos dijo que nosotros pensamos que la única basura que hay es la que nosotros dejamos en la calle para que venga el recolector regularmente, pero no es así. Hay basura de pensamientos, hay basura de sentimientos. ¿Cuántos sentimientos negativos tenemos o generamos diariamente? ¿Y quién recoge esa basura? ¿Quién limpia la parte de basura mental? Que no hay ningún recolector que lleve eso. ¿Quién limpia los sentimientos negativos? Y yo les puedo asegurar que hay seres superiores a nosotros, los humanos, que se encargan de limpiar todos los días esa basura mental, esa basura emocional. Todos los días con mucho amor lo hacen y trabajan en forma invisible, no los vemos. No tienen cuerpo físico como nosotros. Pero todos los días, así como alguien que cuida una piscina que tiene que estar cristalina, también el agua, si pudiéramos ver esa agua, ese aire y que nos circunda, vamos a dar cuenta que es puro, que es tremendamente saludable. Y así mismo es esto, ¿sí? Nuestra habilidad de concentración también se debilita mediante los pensamientos inútiles y por eso, si tenemos muchos de tales pensamientos, utilizaremos mucha más energía y tiempo para llevar a cabo una tarea. Eso mismo es lo mismo que pasa con la computadora. De repente no sabemos qué le pasa a la computadora y algo que a lo mejor es una planilla, una sencilla planilla electrónica, o es algún programa que lo solemos usar y trabaja en forma rápida, sencilla, y hay veces que usamos esa planilla para decir, pero ¿qué pasa con este programa? ¿Verdad? Asimismo, nosotros tenemos esos pensamientos que ocupan lugar, ocupan a lo mejor no lugar, pero gravitan sobre nuestro ser y nos impiden tener los buenos pensamientos que querríamos tener para ser felices. Para ser felices. Luego tenemos los pensamientos negativos. Son los más dañinos, especialmente hacia nosotros mismos. Aparte del impacto que puedan causar en los demás, estos pensamientos causan una gran pérdida de nuestra paz y fuerza interior. Los pensamientos negativos están basados en la ira, avaricia, expectativas insatisfechas, desacuerdos, celos, etcétera, etcétera. Si nuestros pensamientos están basados en estas debilidades, es como si estuviéramos envenenando nuestra propia mente y también la atmósfera de nuestro alrededor. Si supiéramos, si viéramos todo el mal que nos hacemos a nosotros mismos, dejaríamos de pensar mal inmediatamente. No importa cuánta razón tengamos, dice, porque hay veces que la razón nos lleva a sacar conclusiones que creemos que son buenas para nosotros, pero no para la otra parte. Pensando con negatividad siempre seremos los perdedores, ya que los pensamientos negativos nos arrebatan nuestro autorrespeto y también los demás pierden el respeto hacia nosotros. Entonces automáticamente decimos, ¿pero dónde? ¿Por qué? Yo perdí esa autoridad, perdí ese respeto, nadie me quiere, nadie me respeta, ¿sí? Pero está acá, estamos rodeados de una atmósfera de pensamientos negativos. Entonces, así no puede entrar la luz. Hay un libro que se llama Los Caballeros de la Armadura, El Caballero de la Armadura Oxidada, de Fisher, que si es que no lo leyeron, le invito a que lo lean, porque es muy linda, es una alegoría de lo que nosotros vivimos, de lo que tenemos, y nos vamos forjando esa armadura, y esa armadura es el miedo, ¿verdad? El azul acero del miedo. Decimos, no vayas acá a la esquina, te van a asaltar, como decía la hermana. Entonces atraemos a ese asaltante.
Por lo general vemos que la gente que piensa muy negativamente sobre los demás a menudo se encontrará sola, aunque tenga muchas relaciones. Si por ejemplo tenemos pensamientos de ira, los demás intentarán evitarnos, ya que la ira es como un fuego que destruye y hace daño y nadie puede acercarse a tal fuego. ¿Se dan cuenta? Los grandes seres, los avatares de la humanidad, el Cristo por ejemplo, era puro amor. Es puro amor. Un Mahatma Gandhi con una túnica, un anteojito y un bastoncito expulsó al Imperio Británico de la India, ¿verdad? ¿Qué era él? El prócer de la no violencia. Era la paz, era la armonía. Y una vez le preguntaron, vino un hindú y le había contado al Mahatma que él había matado a un niño musulmán. Entonces él meditando le dijo, ¿qué tengo que hacer, maestro? Le dice, busca un niño de corta edad como al que mataste y edúcalo en la fe musulmana. Él era hindú. Eso es más que una, no sé. Y esa era la salida de él, pero fíjense la grandeza que tiene eso. Si nos ponemos a pensar parece una tontería, ¿verdad? Pero un hindú criando a un niño en la fe musulmana, imagínense. Y el Cristo, ni qué decir el Cristo, con su bondad maravillosa. No hay límites, no pensemos en los límites, no hay límites, nos ponemos nosotros. El número 4 dice pensamientos positivos. Son los únicos que nos permiten acumular fuerza interior y nos capacitan a ser constructivos. Los pensamientos positivos son los que siempre dan beneficio en todas las situaciones sin atraparnos en la apariencia externa de una situación. Una cosa son las apariencias. Acá hay que aclarar algo. Los griegos decían que la personalidad es una máscara, ¿sí? Es una máscara y la personalidad es una máscara. ¿Cuál es el ser real? Ese que vemos, lindo, maquillado, etcétera, etcétera, bien vestido, ¿o es el que está adentro? Es el que está adentro, pero normalmente no vemos al que está adentro. ¿Y por qué no vemos al que está adentro? Porque estamos rodeados de cosas negativas. Tenemos prejuicios, juzgamos antes de ver lo real. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa armadura que estamos forjando tenemos que destruirla con nuestra forma de pensar, de a poco. Tenemos que diluir, tenemos que hacer que ese lente que tenemos para ver las cosas sea lo más cristalino posible, sea lo más imparcial posible. Pensar positivamente no significa que ignoremos la realidad a nuestro alrededor. En mi país, este año hubo un problema de inundaciones, muchos damnificados salieron de los lugares en donde están el río Paraguay, y tuvieron que subir a las tierras más altas porque estaban todos inundados, las casillas, los ranchos tuvieron que subir y comenzaron a ubicarse en distintos lugares de la ciudad, con permiso o sin él. Y entonces no tenemos que abstraernos de eso, eso existe, eso está ahí, pero entonces tenemos que ofrecernos en servicio a ver cómo podemos hacer para que esta gente pueda ir a un lugar definitivo, más alto y mejor. Y pretender vivir en lo irreal o pretender ser otro. Mucha gente, ¿verdad? Siempre tenemos un ídolo. Siempre tenemos una persona que quisiéramos ser como fulano, como fulanita. Por ejemplo, cuando nos paseamos por la calle y hay mucha basura por todas partes, es decir, que no lo veo, que no huelo nada, es irreal. O cuando estamos enfermos y nos repetimos una y otra vez, estoy sano. Esto no es lo que queremos decir con pensamiento positivo. Pensar positivamente significa ver los problemas y reconocer su realidad, pero al mismo tiempo ser capaces de encontrar soluciones a ese problema.
¿Por qué? Porque cuando yo busco la solución a algo, estoy comenzando a acercarme a la solución. Puede ser que esa primera solución que dé no funcione, puede ser, pero entonces no me quedo en esa solución. Hay mucha gente que dice, no, pero la filosofía de Rosacruz, por ejemplo, es muy densa, es muy... Pero nos muestra, nos descubre tantos velos que bien vale la pena hacer el esfuerzo. Porque si no, nada de lo que tenemos hoy en día podríamos tenerlo, porque siempre hubieron seres un poco más adelantados, compañeros de clase nuestros, que se adelantaron a nosotros, se animaron, se equivocaron. Y así hay casos como Thomas Alva Edison, como Ford. No es que Ford, porque comenzó a hacer, ya le salió todo bien. O Thomas Alva Edison hizo miles de experimentos, le fallaba uno, fallaba el otro. ¿Qué es lo que no falló? Su voluntad, su perseverancia. Se equivocó, gastó dinero, muchos problemas. La vida de los grandes músicos también. No es que agarraban y ya componían y... No, muchos problemas de por medio. ¿Pero para qué están los problemas? Para enseñarnos a fortalecer nuestra voluntad, nuestra perseverancia, nuestro ánimo. No desviarnos de nuestro objetivo. No tenemos que desviarnos de nuestro objetivo. Muy bien. Continuamos. Beneficios de pensar positivamente. Nos ayuda a percibir más claramente los sentimientos de amor, de paz, de felicidad. Nos ayuda a desarrollar tolerancia, paciencia y sentido común. Nos ayuda a ser más cuidadosos, maduros y realistas. Nos enseña a dirigir nuestra atención hacia las buenas tendencias de los demás. Porque si estamos rodeados de cosas positivas o de pensamientos positivos, ¿qué vamos a ver en los demás? Vamos a ver las cosas positivas. Porque todos tenemos defectos con los cuales tenemos que trabajar. Si fuéramos todos perfectos, no pensaríamos mal, entonces no estaríamos acá, estaríamos con los ángeles, con los arcángeles. Pero tenemos que estar acá porque tenemos que aprender esa lección. Y esta escuela es maravillosa y tenemos que agradecer que tenemos esta vida física acá, estudiemos o no tal o cual filosofía. Tenemos la oportunidad, el Maestro Jesús nos regala esa oportunidad. Los pensamientos positivos nos dan el sentimiento de alegría interior. Tenemos la fortaleza para aceptar a los demás tal como son. Yo conozco muchas personas que buscan un novio o que buscan un socio comercial y buscan lo ideal. Buscan lo ideal. Y cuando encuentran algo y ahí, no, pero tiene tal defecto, no sirve. Pero no probaron, no intentaron. Entonces, tal como son, el querer cambiarle a alguien es algo que es una cosa, es imposible cambiarle a alguien, aunque sea nuestro cónyuge. No, nosotros venimos para compartir, para aprender, ¿sí? Para aprender a modelar nuestro ser, nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces, tenemos, dice, la fortaleza para aceptar a los demás tal como son. Somos capaces de darnos tal como somos, con nuestros talentos positivos y nuestras limitaciones. Así tal cual. Cuando nuestra mente está en equilibrio y en armonía, somos menos sensibles a las diferentes enfermedades, lo que dijo la hermana también. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar en ese merecimiento que tenemos todos como seres humanos de ser felices, de estar sanos. ¿Y eso dónde comienza? En la mente. Nosotros tenemos que comenzar pensando que nosotros tenemos una energía positiva alrededor nuestro, dentro nuestro, que sale hacia afuera, una luz blanca que emanamos. Y que eso va a evitar que cualquier enfermedad nos agarre. Nuestra mente se hace fuerte y sana si la alimentamos con pensamientos positivos. Una mente sana se convierte en la base para una personalidad equilibrada. Los pensamientos positivos generan actitud positiva.
Con actitud positiva podemos permanecer pacíficos cuando afrontamos las dificultades y por tanto rápidamente encontramos la solución correcta sin quedarnos atrapados en esa dificultad. Entonces tenemos muchos más beneficios del pensar positivamente que del pensar negativamente. ¿Se dan cuenta? Es una cosa que depende de nosotros. De vuelta, repito una vez más. Somos capaces de tomar la decisión correcta, dice, en el momento adecuado. Nos ayuda a ahorrar tiempo y energía. No tenemos que estar luchando con un pensamiento negativo, ¿sí? De angustia, de pesar, ni qué decir los de odio, de rencor. Esos son ya deleterios. La actitud positiva nunca permite la falta de esperanza. Nos olvidamos de que existe la esperanza, de que existe el maestro que arriba, él sabe exactamente qué estamos haciendo. Él sabe de todas las cosas que necesitamos antes de que nosotros le pidamos. Él sabe. Si Gustavo necesita más tiempo para terminar su trabajo, necesita de tal cosa, ¿sí? Antes de que yo le pida. Pues dice, la actitud positiva nunca permite la falta de esperanza o que la confusión entre en la mente y por eso nos ayuda a mantener nuestra dignidad y nuestro autorrespeto. Para las personas con una actitud positiva, todos los obstáculos serán simplemente una oportunidad para mejorar aún más. ¿Ya? Acá viene algo. Al hablar de obstáculos, automáticamente pienso en los deportistas, en los que se entrenan en alguna disciplina deportiva para los Juegos Olímpicos. ¿Ya? Esas personas no es que se van un día y se entrenan y ya está. No se van una semana, no se van un mes, no se van un año. Dedican su vida y buscan su marca y dicen, no, hoy voy a mejorar mi propia marca. Y se entrenan con actitud positiva. Y después se miden en las Olimpiadas y el que tenga mejor actitud positiva y mejor respaldo físico va a ganar. ¿Verdad? Esto es lo que hace que los campeones tengan esa actitud para cualquier disciplina. Me van a decir, no, pero en tal cosa, no, en todo rige lo mismo, en todo, ¿sí? Nos ayuda a canalizar la energía ahí donde dirigimos nuestros pensamientos. Al concentrarnos en nuestros aspectos positivos, propiciamos el cambio en nuestro interior y en el entorno que nos rodea. Es lo que dijo la hermana. Automáticamente, cuando nosotros comenzamos a cambiar nuestros pensamientos, comenzamos a emitir esas ondas positivas y van a cambiar nuestras amistades, van a cambiar nuestro entorno, van a cambiar nuestros pensamientos. Todo se va a volver positivo. Aunque tengamos cosas negativas que saldar. Esos atletas olímpicos que saltan obstáculos, las vallas. Y le podemos preguntar a cualquiera de ellos, a ver si alguna vez no echaron una de las vallas. Si no se equivocaron, calcularon mal la altura y se tropezaron y cayeron. Pero con seguridad que nos van a decir que sí, caí no sé cuántas veces. Pero se quedaron caídos, no, se levantaron y siguieron probando. Lo intentaré hasta que lo lograré. No hay otra salida. Esto es el mayor desafío de nuestros tiempos. Ese paradigma de la mente. Nosotros tenemos que volvernos positivos. Para el que necesitamos valentía y autoconfianza, porque no podemos desarrollar nada si somos pusilánimes. Como decía la hermana, nosotros querría ser. Don José Ocampo, este señor que les conté que se levantaba con un salto de la cama, decía, no hay que decir, voy a tratar de hacer, lo haré, realizaré, cumpliré. Es un cambio de estructura, ¿sí? Es un cambio de estructura. ¿Cómo convertir nuestra mente en nuestro mejor amigo? Nuestra mente es nuestro mejor amigo si la alimentamos solo con pensamientos positivos. La cualidad de ese pensamiento depende por completo de nosotros. De vuelta, aunque las circunstancias exteriores nos influyen fuertemente,
Aún así, podemos convertirnos en los maestros de nuestra mente e ir más allá de esa influencia. Nuestro esfuerzo para lograr este estado depende del objetivo que nos hemos fijado para nosotros mismos. Este objetivo elevado depende de cuánto hayamos entendido los beneficios prácticos de pensar de forma positiva. Si este conocimiento básico sin este conocimiento básico no nos sentimos motivados para cambiar lo necesario en nosotros mismos. La mente es probablemente la parte menos comprendida del ser humano, tan poco conocida que le ha sido muy difícil a la gente entender qué es, cómo funciona y sobre todo cómo controlarla. Es solo cuando comprendemos cómo funciona algo que podemos retenerlo bajo nuestro control y dominarlo. Nuestras palabras y acciones son el espejo de nuestros pensamientos. Debemos procurar alimentos puros para nuestra mente, así como lo hacemos para nuestro cuerpo físico. Claro, fíjense lo que hacemos nosotros los seres humanos. De repente tenemos una mascota, sin ofender a nadie, o tenemos nuestro auto, nuestra moto, y cuidamos, hacemos el control estricto, el cambio de aceite. Cuidamos nuestro cuerpo de la misma forma. Cuidamos nuestro pensamiento de la misma forma. Entonces, recuerden de que está la basura física que ya no utilizamos. El cuerpo, la economía de nuestro cuerpo físico, que es maravillosa, también utiliza de los alimentos lo más necesario y el resto lo elimina. ¿Verdad? Así también tenemos pensamientos que tenemos que tirar a la basura. Y no se preocupen por quién va a venir a retirar. Hay seres superiores que trabajan en todo el mundo para limpiar eso. Los malos sentimientos. Fulanito me hizo tal cosa, me ofendió, entonces yo de ahora le odio. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy condenando a mí mismo. ¿A qué me estoy condenando? Y a una enfermedad terrible. Una enfermedad terrible. El odio, el rencor. Entonces, por eso preguntaba, ¿quién quiere ser libre? ¿Quién es libre? ¿Quién es feliz? Entonces tenemos que sentir que somos felices. Independientemente de lo que nos pase alrededor. Independientemente. Yo hace unos pocos días fui a la Municipalidad de Asunción y me sorprendió porque había una señora que estaba en un estado pobre, deplorable, emotivo, y entró en el lugar donde se pagan los impuestos municipales y decía, vean, me destruyeron, le habían desinflado la rueda del auto porque estacionó mal. Entonces le contó a todos, yo no sé si pidió hablar con el intendente también, pero estaba gritando, despotricando contra cualquiera. Nadie le decía nada. Algunos se acercaban y le decían, señora, por favor, tranquilícese. Pero nadie le gritaba como para contrarrestar con un grito. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? Ella se tiene que autoajustar, tiene que generar los mecanismos para ajustar esos ajustes necesarios para que pueda estar en armonía y decir, bueno, esto fue un incumplimiento mío, dejé el auto mal estacionado y no lo voy a volver a dejar. Me van a multar a lo mejor, sí, la municipalidad, pero llevo y muevo el auto, no voy a volver a hacer. Por eso la filosofía Rosacruz es maravillosa en ese sentido, porque tiene un ejercicio que se llama la retrospección, que tenemos que realizar todos a la noche y pensar en todo lo que hicimos en el día, desde la noche hasta la mañana. Hemos hecho bien, hemos hecho mal, pero juzgarnos a nosotros mismos. Mira, me acuerdo que cuando hablé con fulanita, yo le hablé mal, le ofendí, entonces tengo que sentir esa ofensa que hice. ¿Para qué? Para que yo no vuelva a hacer eso. Y si hice algo bueno, entonces tratar de que de ahora en más trate de emular eso bueno que hice. ¿Sí? En eso trabaja la filosofía Rosacruz, para que nosotros nos convirtamos en mejores seres. ¿Para qué? Para que ganemos más dinero. ¿Sí? Puede ser. Para que seamos mejores con todo lo que nos rodean. Genial. Pero sobre todo para que seamos mejores servidores. Hoy en día en el mundo hay cualquier cantidad de gente que necesita ayuda, de lo que sea, de salud mental,
mental. Y la mayor parte de ellos no tienen enfermedades mentales. No olvidemos que la medicina de a poco está descubriendo que casi todo es de origen psicosomático. Que nosotros creamos nuestros problemas y nosotros nos embarramos. Entonces tenemos que ayudar a esa gente a que pueda resolver sus propios problemas. Bueno. Hay dos factores que influyen en nuestra forma de pensar. Todas las influencias externas en nuestra vida diaria, influencia exterior. Segundo, las impresiones de nuestro subconsciente, influencia interior. El intelecto nos provee con la capacidad para poder filtrar y analizar las influencias de los patrones o tipos de pensamiento creados, de manera que mis palabras y acciones puedan ser positivas y de beneficio para mí y para los demás. Tenemos que buscar esa parte que es el beneficio para los demás, no pensar solamente egoístamente, ¿sí? En el ser hay tres facultades que forman la conciencia humana: la mente, el intelecto y las impresiones. El trabajo de la mente es crear pensamientos, luego estos se convierten en palabras y acciones. Las impresiones son características de la personalidad que constantemente alimentan a la mente y determinan la reacción con las influencias exteriores. Estos rasgos o hábitos trabajan automáticamente. Cuando hay el objetivo de cambiar, entonces también hay que tener un método. El poder para cambiar, para ser más positivo y mejor, reside en uno mismo, no en ningún poder exterior. Cualquier proceso de transformación se debe realizar en forma individual y en el silencio de nuestro interior, en el cual puedo concentrar mi mente y mi intelecto para encontrar la fuente eterna de las energías positivas. Con la concentración adecuada de la mente y del intelecto hacia mis fuerzas constructivas interiores de paz, amor y felicidad, puedo hacerme poderoso. Poderoso en el sentido de permanecer positivo frente a situaciones negativas. Pacífico cuando todo alrededor mío es caótico. Es decir, no ser influenciado negativamente, sino influir con mi positividad. Cuando estoy estable en mi poder interior de paz, entonces puedo dar esto a los demás y ayudarles a calmarse. Siempre recordad que el primer paso hacia la paz reside en el interior. Acá vemos de repente que hay personas que dicen: no, estoy estresada, me quiero ir a Hawái. Sí, me va a ayudar. Las playas, la belleza del lugar me va a ayudar. Pero no es necesario. Yo puedo ser feliz aquí y ahora, en mi casa. También el problema no nos deja si es que no sabemos cómo resolverlo. La solución de todos nuestros problemas pasa por una cuestión de equilibrio entre nuestro mundo interno, pensamientos, sentimientos, impresiones, y nuestro mundo externo, palabras, acciones, comportamientos, relaciones, etc. El equilibrio es la base para la armonía en todos los aspectos de la vida. El verdadero amor da libertad y nos crea el espacio para crecer y expresar nuestra individualidad. El equilibrio más importante es el de los pensamientos, palabras y acciones. Entonces, decía la hermana, no podemos estar equilibrados si es que no nos equilibramos la parte interior y la parte exterior. No podemos tener una persona que piensa bien, actúa bien, procede bien y roba o mata. Hay algo que no está funcionando ahí. ¿Sí? Es así de sencillo. Bueno, y con esto entonces, queridas hermanas y queridos hermanos, que las más bellas rosas florezcan sobre vuestras cruces. Un poquitito de... Gustavo, no conceito, recomenda os exercícios de concentração, meditação, retrospecção e alguns outros mais. Como explicar pensamento negativo se, pelo método do conceito, não se consegue vislumbrar pensamento negativo ou positivo? Não seria uma questão de prática, de realização? Porque, eu não sei como é que ficou, mas o pensamento positivo e negativo seria o tema que se pensa ou a forma de pensar? Poderia esclarecer isso? Entende? Compreendeu? Sim.
Foi vos te referís falar do pensamento negativo. Sí. Seria a forma de pensar ou o tema no qual se pensa? Sí, yo creo que el asunto pasa por los pensamientos forma, porque cuando nosotros creamos un pensamiento, ese pensamiento necesariamente va asociado con un sentimiento, ¿sí? Y ese sentimiento puede ser positivo o negativo, ¿sí? Pero ya se convirtió en un pensamiento forma, y la concreción es el objeto, lo que ya definimos como algo que ya salió de nuestra boca, una palabra, una ofensa verbal, ¿sí? Entonces son tanto los pensamientos como las acciones, como las formas de pensamiento. Tenemos que cuidar, pero para ir filtrando todo eso tenemos que realizar los ejercicios, como lo dijiste, retrospección, por ejemplo, la concentración en la mañana, y eso día a día va puliendo. No sé si respondo a tu pregunta, hermano, no sé si está eso. Y hay una cosa importante acá, que Miguel Ángel Buonarroti, el genio del Cinquecento, del Renacimiento italiano, él miraba un bloque de mármol y él decía que la estatua ya estaba ahí adentro, que él tenía que sacar el resto nomás. Imagínense. Entonces, ¿eso qué es? Eso no sé, es un positivismo exacerbado, maravilloso, porque él en ese pedazo bruto de mármol ya veía la figura que tenía que esculpir. Él decía, tengo que sacar el resto nada más, y ya está la estatua. Imagínense, ¿verdad? No sé si alguien más quiere preguntar algo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, voy incluyendo una pregunta a modo de consulta, una positiva y una medio negativa, digamos así. Lo bueno, yo recién pensaba cuando vos dijiste, están esos auxiliares, lo del plano físico, la basura, los residuos los sacan los recolectores. Y no tenía conciencia lo del plano espiritual, lo hacen los auxiliares invisibles, los ángeles, los arcángeles. La parte egoísta mía, digamos, es que si nosotros le descargamos a esos ángeles de retirar nuestra basura mental, emocional, quizás, y egoístamente digo esto, nos puedan asistir mejor, instruyéndonos, acompañándonos, sí, iluminándonos. Sí, eso. Sí, seguro. Eso se me ocurrió pensar recién mientras decías eso. Lo otro es que los tiempos, mucho de esto sucede con la gente que nos pregunta, ¿cuáles son los tiempos? Porque hablamos de pensar positivamente, de los ejercicios y nos empeñamos en eso, pero a veces suceden cosas que nos desarticulan, nos desequilibran. Quizás una falta de atención nuestra, la mente, las formas nuestras, las conductas, los pensamientos, los sentimientos, hace que todo eso negativo, todo eso destructivo o que no es feliz para nosotros, tengan como una vida propia y nos termina influyendo y nos termina, al final volvemos a lo de antes, a lo mismo, y quizás a cuestionar lo del pensamiento positivo y todo eso. O sea, ¿en qué momento tenemos, para ser concreto, cuál es la señal de alerta? ¿Qué nos avisa a nosotros que estamos descuidando los pasos, los ejercicios, el pensamiento positivo? Más o menos por ahí va, sí, la pregunta, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, es muy importante la pregunta del hermano. ¿Cuáles son así como cuando vamos por una ruta y tenemos las señales que nos dicen curva a la derecha, curva a la izquierda, etcétera, etcétera, puente angosto, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una observación permanente de nuestra conducta y de nuestra mente. Cuando vemos que nosotros decimos que hacemos los ejercicios, pero no los hacemos, y perseveramos en los errores que nos gustaría extirpar de nuestro ser y de nuestro espíritu, entonces quiere decir que algo no estamos haciendo bien. Algo está flaqueando nuestra voluntad, está flaqueando nuestra paciencia, está
estamos faltando a algo, algo nos está fallando. Así como en el auto de repente el tablero nos indica problema con el aceite, tenemos que ver el aceite. O cualquier otro problema, está levantando temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que... hay signos, y esos signos son cuando nosotros pensamos que estamos en el sendero, estamos haciendo todo correcto, pero nos está fallando esa parte que justamente es, pero si yo esto ya lo tenía superado, yo ya no me enojo más. Había este hermano José, decía, ya los últimos años de su vida, fíjense que yo no me enojo más, parece una tontería, ¿verdad? Y él no se enojaba más. La gente de repente le decía y hasta le retaba, él no se enojaba. Yo ya no me enojo más. Era un decreto, pero para él mismo, ya no se enojaba más. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo no se enojaba? No, no se enojaba más. Llegó a una elevación espiritual tan grande que ya no se enojaba más. Habían cosas, problemas, no, le decía hermanito, tranquilo nomás, vamos a resolver de otra forma. Se trancó acá, vamos a ir por acá, por el costado. Siempre había una solución. Entonces, es cuando nosotros ocultamos nuestro ser. Nosotros controlamos nuestros vehículos, controlamos nuestras casas. Cuando nuestras casas tienen goteras o tienen problemas de plomería o de electricidad, le llamamos al plomero, le llamamos al electricista, a lo que sea, a reparar, a subir al techo, a cambiar las tejas, a la aislación, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con nosotros? Entonces tenemos que ocultarnos. Esa ocultación es el ejercicio de la retrospección. Entonces cuando vemos que algo persevera, quiere decir de que nosotros nos estamos autoengañando. Decimos, sí, yo hago todos los días el ejercicio, pero no me estoy liberando de eso. ¿Por qué no me estoy liberando de eso? O porque no pude perdonar, puede ser. Además, como somos imperfectos, hay veces que hay errores que arrastramos por mucho tiempo y nos cuesta también un poco más de tiempo para liberarnos de esos defectos. Entonces, tenemos que trabajar perseverantemente, como la gotita que horada la roca, ¿verdad? Una gotita sencilla, decimos, ¿cómo va a partir una roca que es tan dura? Dejémosla trabajar día y noche y vamos a ver que al final va a terminar rompiendo la roca. Entonces, así tenemos que hacer. Tenemos que perseverar. Muy importante la pregunta del hermano. No sé si eso contesta a tu pregunta, hermano. Si es que hay alguien más, hermano. Gracias, hermano. Me parece muy importante que ya que el amigo Pablo tocó el tema de la concentración del ejercicio, de concentración y retrospección, que son, entiendo, una de las enseñanzas más importantes que nos da la fraternidad. Sería interesante que pudieras explicar a vos cómo se realizan estos ejercicios y el valor que tienen, ¿no es cierto?, para aunque no sea miembro, para cualquier persona. Claro. Sobre todo la retrospección. La retrospección. ¿Cómo no, hermano? Con gusto. Gracias. Bueno, acá lo que me pide el hermano Raúl, muy importante, esos dos ejercicios que forman la base de los ejercicios que tenemos que realizar, la retrospección sobre todo que se realiza a la noche cuando nos acostamos. Entonces tenemos que revisar todo lo que hicimos ese día, pero hacia atrás. Es como si fuera que vemos una película, pero la vemos desde el final hacia adelante. Algunas escuelas le llaman anateoresis. Se trabaja hacia atrás. Y entonces analizamos desde el momento que nos acostamos, a lo mejor un poquitito antes, ¿qué estamos haciendo? Nos pegamos un baño, nos vestimos, nos secamos, nos pegamos un baño, ir así trabajando, pero sobre todo cuando en algún momento del día, ¿verdad?, discutimos con alguien y hablamos con una voz muy fuerte, muy ofensiva, le ofendimos a alguien. Entonces, como vamos de atrás para adelante, ¿qué vemos primero? Vamos a ver nuestro arrepentimiento, después vamos a ver todo lo que le dijimos a esa persona y después vamos a ver cómo nos encontramos con esa persona. Entonces tenemos que sentir en carne propia qué es lo que le dijimos, qué le ofendimos, porque hay veces que las palabras hieren más que las armas, que la espada o con un revólver o lo que sea. Con las palabras podemos herir mucho más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sentir en carne propia, como si fuera que en lugar de que nosotros le hayamos ofendido a esa persona nos ofendió a nosotros. Tenemos que sentir todo lo que sintió esa persona
y tratar de no volver, prometernos a nosotros mismos, no volver a ofender a nadie así, sea quien sea. A veces pensamos que somos superiores a cualquiera, ¿verdad? No, pero ese ¿qué va a saber? ¿Verdad? Pensamos que tenemos potestades, ¿verdad? Y en realidad tenemos, pero eso no implica de que nosotros tenemos que mancillar y aplastarle al otro verbalmente o decir, este no sabe nada. No, tenemos que respetarnos los unos a los otros. Entonces, hicimos algo malo, arrepentirnos profundamente. Hicimos algo bueno, hicimos un servicio, por ejemplo, en forma amorosa y desinteresada, en silencio. Por eso decimos que tu mano derecha no sepa lo que has dado con la izquierda. Nuestro lema, amor, servicio, silencio. Y silencio, silencio, silencio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese que está haciendo el bien y viene en todos los medios, los periódicos, ¿verdad? Ya tiene su paga. Automáticamente, la gente que viene, los periódicos, dice, ya está, mirá, fulanito de tal, hizo tal obra maravillosa, ya está su paga. Nosotros no estamos interesados en que nos paguen. Ya de allá arriba sabrán qué hacer. Es como un banco, en lugar del banco mundano, es el banco celestial. Nosotros tenemos que depositar. Y muchas veces nos creemos acreedores, queremos, ¿verdad?, librar los cheques, aunque sea sin fondo. No, pero yo tengo cuenta en el Banco Celestial, pero ¿qué deposité allá? Yo tengo que depositar primero en una cuenta corriente para poder librar un cheque, ¿cierto o no? O tengo que tener un capital, un poco de dinero, una cuenta, una caja de ahorro para retirar el dinero, si no, no puedo hacer nada, ¿sí? Y así mismo, entonces, así que vamos haciendo. Es como el cincel del escultor que va de a poquito, va golpeando con una suavidad y con una armonía perfecta para sacar, para no romper de más. Sí, me van a decir, está la gotita, yo pego con la gotita y arreglo. Somos artesanos, perfectos. Tenemos que sacar esa pieza, esa piedra que somos, piedra bruta, tenemos que pulirla hasta que se vean las facetas y la luz que atraviesa a través de ella, se pueda ver la luz que atraviesa. Eso es. Básicamente eso es lo que pidió el hermano, no sé si eso responde al... está también el ejercicio de la concentración a la mañana, que es muy importante, ¿sí? Sí. Como? No seu exemplo, é quando nós ferimos alguém. O contrário, quando alguém nos fere, como proceder? Muy importante. Eso, ahí está. Esa pregunta que hace el hermano Paulo es muy importante. Cuando nosotros herimos o, digamos, ofendemos a alguien es una cosa, pero cuando alguien nos ofende a nosotros, ¿cómo reaccionamos nosotros? Somos talionistas, la ley del talión. Respondemos con la misma piedra, disparamos el mismo calibre de palabra o le perdonamos. Si es que respondimos con igual arma, con igual proyectil, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nos pusimos al nivel de esa persona. Si nosotros pensábamos que estábamos acá, nos fuimos allá abajo, ¿sí? Si alguien me engañó, yo digo, no, yo le tengo que engañar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy bajando yo a aquel nivel que yo no quiero estar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que perdonar, ¿sí? Tengo que perdonar. Muchos dicen, no, pero perdonar es divino, es del... sí, está bien, pero tengo que comenzar a perdonar. Si yo no comienzo, no voy a saber lo que es el perdón. Y si no sé perdonar, no puedo hacer nada en la vida. Tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a perdonar las debilidades de los demás. Los demás no son perfectos, yo tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar, el perdón, ¿sí? Y con eso nosotros vamos liberándonos de un montón de problemas